tardes, mi nombre es Itzel Cajica, estoy en equipo con Rodríguez, Jamie Maybelline y Quiñones Sánchez Abigail. Nosotras escribimos acerca de la cultura política. Abarcamos este tema en alrededor de 3-4 cuartillas, en el que intentamos hacer un resumen acerca del concepto y también le dimos un enfoque de cómo la cultura política es una arma de poder en contra de ciertas minorías sociales. Bueno, es importante mencionar que algunos autores importantes acerca de este concepto son Englenthal, Sidney Verba, Almond y Eckstein, al igual que Edward Banfield y bueno, entre muchos otros, pero bueno, esos son algunos de los que llamaron más la atención. Ahora, según Englenthal, la cultura política es más fundamental, es una parte fundamental del desarrollo económico, y esto funciona como parte de una economía estable. Y bueno, en la cultura política se comprende como valores, creencias y pautas de conductas relevantes para el proceso político que prevalecen entre individuos y grupos de la sociedad. Los avances más visibles fueron alrededor de los años 90 en los trabajos de Ronald England en 1993 y el año 2000. Se comienza a abordar esta teoría, al igual que en el trabajo de Shalom. Se habla de valores humanos universales y esto ayuda a que surja la psicología social. Bueno, la cultura política de una sociedad es un conjunto analítico de su cultura general, incluye los valores y creencias y patrones de una conducta compartida que son relevantes para el proceso político. Ahora, fue Gabriel Almond quien propuso en 1956 que los sistemas políticos podían ser estudiados con base en un enfoque que investigara las manifestaciones culturales de una sociedad y su relación con la existencia de ciertos regímenes políticos. Almond y Verba, en 1962, basándose en elementos cognitivos, evolutivos y afectivos, clasificaron en tres la cultura política. Tenemos la parroquial, que dice que es la propia de una sociedad, propia de sociedades poco diferenciadas, donde las funciones políticas se encuentran insertas en otras instituciones sociales. La segunda es subordinación pasiva y asociada a la existencia de regímenes autoritarios. Y la participación, que es idealmente aquella que favorece la existencia de regímenes democráticos debido a los deseos de los individuos por ejercer sus derechos y obligaciones. Y aquí es donde entra la democracia, como ya habíamos hablado anteriormente. Y bueno, acerca de la cultura política como dispositivo de poder, que es así como lo llama Michel Foucault en una de sus obras, nos dice Méndez en el artículo de la cultura política como dispositivo de poder que la cultura política como concepto se sigue construyendo constantemente, no es algo que se quede estático. Y bueno, para desmenuzar un poco acerca de la cultura política, hay que hablar inicialmente del individuo y de cómo el individuo se asocia con otros individuos que comparten ideologías, tanto política como creencias, gustos, religión, etc. Y bueno, esta es la parte pequeña, la parte micro del concepto como tal en individuo, y bueno, la parte macro hablamos de una sociedad o institución más grande, ¿no? Bueno, para medir la cultura política se llevan a cabo cuestionarios de grupo, conocidos como muestreo, en las que se identifican pautas que siguen frecuentemente las personas que forman parte de una sociedad o una institución, y bueno, ahí es como podemos evidenciar la cultura política. Es importante mencionar que la cultura política no se refiere a la cantidad de conocimientos de un grupo de personas
que un grupo de personas posee acerca de la política, más bien es la cultura política, más bien la cultura política debe comprenderse como aquello que cada grupo colectivo forma en base a propias creencias, gustos, actitudes, costumbres, ideologías y religiones. Entonces, como tal, es algo que no debe encasillarse, es algo que se forma en inicio por un individuo y después abarca todo lo demás. Eh, y bueno, es importante mencionar que el individuo por sí mismo no posee una cultura política. La cultura política se forma cuando él encuentra otros lugares, bueno, otras instituciones a donde pertenecer. Y bueno, aquí es donde comenzamos a hablar de cómo Michel Foucault nos dice que hay culturas dominantes y culturas minoritarias. Obviamente las dominantes son aquellas que tienen una cultura política pues más, ¿cómo decirlo? Hablando de volumen, pues hay personas que pertenecen más a esa cultura, a esas ideologías. Y bueno, está la minoritaria que pues tiene una menor cantidad, ¿no? Eh, Tomando en cuenta esta información, podemos decir que la cultura política tenderá a mantenerse sin cambios significativos o entrará en una transformación de acuerdo a la estructura y relaciones de poder que prevalezcan, que es algo muy común, ¿no? Como por ejemplo en las transiciones de un partido político a otro, hay una transformación total en general, de cómo la población que votó por ese candidato en sí, pues tenía una noción distinta y ahora tienen otra muy diferente, ¿no? Bueno, con base en las relaciones de poder que prevalecen en la sociedad, se puede observar que el individuo, al verse afectado positiva o negativamente por los tomadores de decisiones, manifestará ciertas reacciones ante dichas iniciativas o simplemente porque dos o más materiales o por mantenerse en condiciones de precariedad o abundancia. Algunos de estos elementos han proporcionado las condiciones para que determinados sujetos se identifiquen y sean actores a formar asociación u organizaciones sociales por el hecho de compartir elementos religiosos, culturales, de grupo, etc. Ciertos elementos permiten la producción de creencias colectivas, las cuales pueden derivar de la creación de identidad y sentido. En algunos casos, otros serán herramientas para cooperar en la toma de decisiones o, en su caso, ofrecer una resistencia a sí mismo. Creo que es algo que vemos cotidianamente. Si me afecta, me meto. Si no me afecta, no me meto. Es de hecho algo que se conoce como la cultura del mexicano, ¿no? Y bueno, nos habla de cómo un individuo puede formar parte de una institución como tal, formarla o formar parte de esta pequeña porción de personas que toma acción en las decisiones. Y bueno, aquí es donde encontramos a muchas otras personas que a lo mejor no piensan de la misma forma y entonces forman resistencia porque bueno, simplemente se sienten afectados por esta situación. Para concluir, nosotras encontramos este ejemplo que dice así: un ejemplo de cultura política como dispositivo de control es la situación de grupos étnicos que se encuentran marginados y en condiciones de pobreza extrema. Además, tienen un desconocimiento de derechos y obligaciones como ciudadanos, son objeto de agresión por su cultura, estructuras sociales y sus particulares formas de organización social. Esto los hace objeto de agresión ante los grupos hegemónicos, que al mismo tiempo es lo que les da sentido y sentimiento de pertenencia, así como distinción ante los demás grupos sociales, y es por lo que están dispuestos a luchar y hacer respetar ante las demás culturas con quienes interactúan. Y bueno, creo que es un momento de reflexionar, es un momento de darse cuenta, por ejemplo, en nuestro país, las distintas regiones que hay, en las cuales se llevan a cabo ciertos rituales que son parte de una costumbre y que son muy criticados por el resto de la población. Por ejemplo, el matrimonio con niñas de 8 años que se casan con señores de 30 años. Y bueno, creo que es algo que se tiene que pensar, ¿no? Como un individuo forma, no como tal un individuo, sino como una pequeña población
vive tan real esta cultura que para ellos está bien y no aceptan que nadie más intente cambiar o transformar lo que ellos creen. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo de nuestra parte.